Hola, buenos días. Bueno, pues estamos en directo ya en la jornada de energía y clima. Disculpad a los asistentes por la incidencia que hemos tenido desde el inicio. Teníamos mucha expectación en iniciar la jornada y que estuviera todo funcionando, pero ya sabéis cómo son a veces las cosas del directo y nos hemos encontrado con que la plataforma ha caído justo en el momento del arranque. Así que disculpadnos por las incidencias que hemos tenido en este inicio de la jornada, que pretendemos que se desarrollen a partir de ahora pues con total normalidad. Esperemos así que así suceda. Vamos a dar unos minutos de cortesía conforme se van incorporando y especialmente con la incidencia que hemos tenido, se van incorporando a la jornada todos los asistentes que teníamos previstos hoy para compartir con nosotros estas 2 horas que tenemos por delante para hablar sobre clima y energía a escala municipal con las localidades que estrictamente están dirigidas dentro del proyecto Urbansol. Así que, como digo, gracias por incorporarnos, uniros con nosotros a esta jornada y vamos a ir dando tiempo para que las personas que se enlacen con la plataforma puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Estamos, como decimos, en directo y me acompañan en la jornada. En primer lugar, me presento. Yo soy Martín Cobos, soy responsable de eficiencia energética en el área de desarrollo rural y sostenibilidad en Diputación de Badajoz. Y me acompaña mi compañero Luis Soriano, es técnico también y responsable del proyecto Urbansol, junto con Fernando Sanz y Álvaro Monroy, que son la asistencia técnica de Beris Ingeniería, que ha trabajado con todos nosotros en este último año en el desarrollo de los planes de acción que hemos estado trabajando con algunos de los municipios que sabemos que nos acompañáis hoy en esta jornada. Agradecer también el interés que los municipios nos habéis ido mostrando en el desarrollo de todo este trabajo. Sabemos que algunos de los responsables de los municipios nos acompañáis hoy en esta jornada y que son el arranque de la parte de presentación y de entrega formal de esta documentación de los pactos de los alcaldes que hemos comprometido con todos vosotros. Es la voluntad de Diputación de Badajoz y por eso estamos hoy aquí. Lo cierto es que teníamos mucha ilusión en estas jornadas y que por las circunstancias de, como sabéis, sanitarias, pues hemos trasladado a un formato virtual. Pero, como decía, teníamos mucho interés y mucha ilusión en poder tener unas jornadas de presentación de todo este trabajo de eficiencia energética dirigido al ámbito local con el que llevamos trabajando tiempo. Sabéis que Diputación de Badajoz es coordinadora del Pacto de los Alcaldes en la provincia de Badajoz y, pues, en ese sentido, pues, está dirigido a asesorar, a favorecer la adhesión al Pacto de los Alcaldes y a representaros en Europa. Así que como digo, esta jornada, un arranque inicial del trabajo que estamos desarrollando y de visualización de los productos que con el apoyo de Beris Ingeniería tenemos para vosotros. Bueno, llevamos ya un par de minutillos, 3 en este caso, funcionando la jornada. En principio, como digo, por la cortesía que supone la incidencia que hemos tenido en el arranque, vamos a dar tiempo para que se vayan conectando todos los asistentes. Yo también agradecer a los compañeros que me acompañan hoy en esta mesa virtual, tanto a Luis como a Fernando y a Álvaro, pues su interés y la participación. La idea que tenemos es que vamos a hacer una presentación, no queremos extendernos. La cuestión es aprovechar el tiempo, que podáis tener la información detallada de mano de Beris de cómo se han desarrollado los trabajos y que, por supuesto, demos una ronda de preguntas para que podáis trasladarnos cuestiones que tanto de los trabajos como de las actividades que desarrolla Diputación y los objetivos que tenemos marcados de desarrollo sostenible para clima y energía, podáis trasladarnos sin ninguna dificultad. En principio, como digo, la idea es que la jornada sea participativa. Nos interesa mucho más vuestras inquietudes, vuestras consultas, más que la exposición de los documentos y de los trabajos que se han realizado, que en muchos de los casos los ayuntamientos ya los conocéis
y que en principio van a estar disponibles desde el punto de vista público como documentos estratégicos de los ayuntamientos y además volcados en la plataforma de Europa del Pacto de los Alcaldes. Así que, como digo, nuestro interés es sobre todo pues el planteamiento de cuestiones, de dudas que tenemos, ¿vale? Tenemos, en principio, 15 registrados ahora mismo y visualizaciones en el momento que se están incorporando. Teníamos un número más alto de inscritos que, como digo, se estarán incorporando ahora. Así que, como digo, si os parece, empezamos. Ya hemos dado esos 5 minutos de cortesía para que nos incorporemos todos. Recordad siempre que podéis lanzar vuestras consultas a todos aquellos asistentes que nos seguís en directo a través de la capacidad de chat que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla y por ahí nos podéis ir lanzando las preguntas que consideréis, tanto de los contenidos que vamos exponiendo como de dudas o cuestiones que os podrán asaltar a lo largo de la jornada para que en un último turno en la presentación pues podamos ir contestándolas. Así que, si os parece, pasamos directamente ya a la presentación. ¿Vale? Y ya estamos compartiendo con vosotros vuestra pantalla con las diapositivas que tenemos preparadas para hoy, en el que vamos a ir haciendo un desarrollo, como decía, de los contenidos dirigidos a energía y clima. La idea es que tengamos un primer bloque de introducción en el que hablaremos de las estrategias y del trabajo que Diputación de Badajoz está desarrollando en materia de energía y clima y de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos comprometidos desde la institución. Y posteriormente pues iremos haciendo un repaso sobre la situación climática y energética en el contexto local o municipal para entrar luego al detalle de cuáles son los documentos y cuál ha sido la evolución del trabajo de la elaboración de los pactos de los alcaldes para el clima y energía con los municipios incorporados en el proyecto Urbansol. Como decía, esta iniciativa parte del área de desarrollo rural y sostenibilidad, que forma parte de un consorcio de entidades que a través del programa Interreg, el 5A, de España y Portugal, comparte con socios a ambos lados de la frontera y en el que dentro de las actividades que el proyecto Urbansol define, aparte de otras acciones dirigidas también a eficiencia energética y sostenibilidad, pues tenemos un importante capítulo dedicado a la elaboración de planes de acción y al fomento de la adhesión del Pacto de los Alcaldes con los municipios de la provincia. Así, Diputación de Badajoz, como decía al inicio, actúa de coordinador en el Pacto de los Alcaldes, facilitando la adhesión y asegurando la asistencia y la coordinación de todos estos objetivos marcados para 2030. En principio, quería plantearos que la institución provincial ya ha manifestado, de hecho lo hizo a través de un pleno de la corporación en este año 2020, con un documento que es público de Estrategia y Desarrollo Sostenible 2020-2023, en el que se han incorporado diferentes acciones por parte de todas las áreas en las que se ejecutan acciones dirigidas a los compromisos de consecución de los objetivos 2030. Así, estos objetivos, como digo, han quedado plasmados en una estrategia de desarrollo sostenible que Diputación de Badajoz está implementando ya, pero lo cierto es que llevamos trabajando ya mucho tiempo en este sentido, con diferentes acciones o planes que ahora conoceremos y con el ejemplo que este propio proyecto Urbansol lleva desarrollando desde el año 2019. De hecho, las convocatorias a los fondos de financiación europea, fondos FEDER, son el principal objetivo en el que tratamos de enlazar todos estos criterios de eficiencia energética que queremos dirigir hacia el territorio. Como es lógico entender, y además como coordinadores del Pacto de los Alcaldes, el objetivo de la Diputación de Badajoz es promover un modelo de provincia más sostenible. Estamos trabajando en un total de 121 medidas que, como digo, han quedado plasmadas en esa estrategia de eficiencia energética y que van dirigidas a mejorar la calidad de vida
y el entorno de nuestra provincia, con un enfoque muy directo a lo que es la gestión local. Conocemos en gran medida cómo los ayuntamientos se apoyan en Diputación y ese es nuestro objetivo y nuestra razón de ser en cuanto a criterios técnicos y de incorporación de acceso a ayuda o a financiación que puedan favorecer en la consecución, como decía, de estos 17 objetivos de la Agenda 2030. Y como decía, aunque la estrategia ha salido publicada en este año, pero lo cierto es que desde el área de desarrollo rural y sostenibilidad llevamos ya trabajando, y la propia corporación lo hace, en ejecución de diferentes planes. Los principales planes que de los últimos años hemos estado trabajando y desarrollando han sido el Plan MOVEN y el Plan Smart Energía. Son dos pilares muy vinculados a los ejes de desarrollo sostenible y que Diputación de Badajoz ha puesto de servicio a todas las entidades locales en la provincia. De hecho, el Plan MOVEN ha contado con que en el año 2019 facilitamos vehículos eléctricos por un total de 200 unidades a todas las entidades locales de la provincia. Eso ha supuesto un planteamiento de reducción de kilómetros al año superior al 1.500.000, con una valoración en emisiones de reducción de 130 toneladas. Esto acompañado a la red de puntos de recarga que actualmente está en ejecución. De hecho, este mes de junio hemos iniciado ya la ejecución de 32 puntos de recarga que estarán distribuidos, como se muestra en el mapa, en toda la provincia y que van a facilitar la movilidad no solo de esos 200 vehículos que se facilitaron a los ayuntamientos, sino de todos aquellos vehículos eléctricos o híbridos que puedan estar funcionando en nuestro territorio, bien locales o que recibamos de provincias o del resto del territorio nacional. Lo cierto es que el objetivo del Plan MOVEN, como decía, era colocar a la provincia en criterio de movilidad eléctrica a la cabeza y será la primera red provincial peninsular que contaremos en el territorio nacional, en el que con una escala de 32 estaciones de recarga en 22 y 50 kilovatios van a favorecer la movilidad eléctrica en la provincia. Otro de los planes que desarrolla, como decía, la Diputación de Badajoz y que llevamos trabajando tiempo es el Smart Energía. El Smart Energía incluye múltiples de los objetivos de los planes de acción y de los objetivos, por tanto, estratégicos de desarrollo sostenible 2030, en el que, por ejemplo, hoy estamos dirigiéndonos al objetivo 13 de acción por el clima dentro de las acciones, como decíamos, de los planes de acción de los municipios. Pero Smart Energía pues, integra en realidad 5 pilares dirigidos tanto a iluminación, eficiencia energética, protección del cielo nocturno, la implementación e incorporación de energías renovables y los servicios energéticos dirigidos a la facilidad de gestión en contratación de los ayuntamientos. Por tanto, el Plan Smart Energía está trabajando en diferentes áreas y con un proyecto muy singular, que es la sustitución de iluminación en alumbrado público exterior en municipios de la provincia. De hecho, estamos trabajando y estamos a un 48% de ejecución de un proyecto en el que va a suponer la sustitución de 27.000 luminarias en toda la provincia, en 144 municipios que van, pues como está indicado en la pantalla, a suponer una reducción de emisiones superior a los 5.700 toneladas al año. Ejemplos, como decía, tanto el Plan MOVEN como la sustitución del alumbrado público en los municipios de la provincia, ejemplos de compromisos reales de la institución en conseguir que los ayuntamientos mejoren y se aproximen a los compromisos de sostenibilidad que todos tenemos marcados. De hecho, incluso la actual situación sanitaria que vivimos nos ha puesto de manifiesto que la reducción de las emisiones mejora la calidad de vida en nuestras ciudades y en nuestros municipios y es un objetivo en el que evidentemente no podemos separarnos. No tanto por lo que ya teníamos trazado, sino como las evidencias de todo lo que estamos desarrollando en la actualidad nos ponen en el camino de un mayor compromiso por la sostenibilidad. Así, bueno, pues Diputación de Badajoz pues tiene también trabajando en los municipios de la provincia
Otro plan incluido dentro de Smart Energía dirigido a la renovación de la envolvente térmica de los edificios, la mejora de las instalaciones térmicas, la iluminación interior o la incorporación de biomasa o fotovoltaica o aerotermia en edificios. De hecho, van a ser 42 municipios en la provincia en los que a partir del año próximo, en 2021, podamos empezar a ejecutar obras dentro de este plan de acción. Todos los fondos que utiliza la Diputación incorporan la ayuda de los fondos FEDER y de fondos propios y, por tanto, se ponen a disposición de los ayuntamientos con coste cero. En total, en la ejecución de inversiones en edificios estamos hablando de 6,5 millones de euros, pero Diputación de Badajoz, tanto en el plan MOVEN como en el plan Smart Energía, ha dedicado un total de 27 millones de euros que estaremos desarrollando, como decía, desde el año 2019 hasta el 2022. Simplemente unos pequeños trazos, no quiero extenderme más, unos pequeños trazos para que pongamos en situación el contexto del compromiso de Diputación por la sostenibilidad en la provincia y a continuación pues doy la palabra a mi compañero Luis Soriano, que entrará a detallar cuestiones más específicas sobre el proyecto Urbansol. Adelante, Luis. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los que estáis conectados. Esta jornada de la energía se enmarca dentro del proyecto Urbansol, como hemos comentado. Es un proyecto que está cofinanciado por fondos FEDER, concretamente el programa POSTE Interreg España-Portugal. Es un proyecto que se circunscribe a la zona transfronteriza. Tenemos 18 socios en el proyecto, una parte de ellos españoles y otra portugueses. Nosotros estamos dentro del proyecto a través del área de desarrollo rural y sostenibilidad de Diputación de Badajoz. El eje central del proyecto, como veis ahí, pues buscar un crecimiento sostenible cooperando en esta zona transfronteriza, poniendo en valor recursos naturales, buscando reducir contaminación atmosférica, básicamente buscando el desarrollo sostenible en toda esta zona. Y la herramienta principal de trabajo del proyecto eran los planes de acción para el desarrollo interurbano sostenible e inteligente, conocidos como PADISI, que era una primera aproximación a las necesidades que podía haber en los municipios para realizar actuaciones encaminadas a esto, al desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Estos PADISI, inicialmente Diputación de Badajoz seleccionó 8 municipios de la zona transfronteriza en base a una serie de criterios para trabajar sobre esos 8 municipios y que fueran beneficiarios de la parte correspondiente a Diputación, ¿de acuerdo? Se realizaron esos PADISI en estos 8 municipios, que eran San Vicente de Alcántara, Alburquerque, Talavera la Real, Olivenza, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra. Se realizaron los PADISI y de esas medidas se decidió implantar 2 de las medidas que aparecían de forma recurrente en todos ellos, ¿vale? Por una parte, la adhesión de los municipios al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible. Lo explicaremos un poquito más adelante en la parte de Everest, pero bueno, esto es una iniciativa europea que se ha convertido, ha alcanzado ya carácter global para luchar contra el cambio climático, ¿vale? Adherirse al pacto significa adquirir unos compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% desde un año que se ha tomado de referencia hasta el 2030. Estos objetivos del 40% parece ser que se están quedando cortos y es probable que en Europa en los próximos años se tomen medidas para incrementarlo. O sea que es un punto de partida, pero tenemos que ir a superarlo dentro de lo posible. Y otra de las medidas que aparecían en los PADISI era la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos, que como comentaba Martín antes, Diputación puso en marcha el plan MOVEN y estos puntos de recarga se van a instalar en conjunción con el plan MOVEN de Diputación de Badajoz. ¿De acuerdo? El tema de la adhesión al Pacto de las Alcaldías, como comentaba, de estos 8 municipios, los 8 adquirieron el compromiso de adherirse. Había algunos que ya se habían adherido a este pacto anteriormente para cumplir objetivos a 2020, pero a 2030 no había ninguno de los municipios. Es más, se han convertido en los 8 primeros municipios de la provincia de Badajoz y prácticamente de Extremadura en adquirir este compromiso en la lucha contra el cambio climático, ¿vale? Lo cual
es algo muy de agradecer porque representa un compromiso de las corporaciones municipales con todos estos objetivos que en el futuro tienen que ir cada vez a más, porque si queremos conseguir los objetivos para el 2030 somos todos los que tenemos que participar y principalmente desde la administración se deben llevar a cabo iniciativas, ¿de acuerdo? Estos 8 municipios los tenéis aquí marcados, ¿vale? Y finalmente el proyecto Urbansol contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto al 7 y al 13, que los tendréis ya en toda la presentación remarcados en la esquina superior derecha. Simplemente recordaros que si tenéis alguna consulta nos las podéis ir haciendo a lo largo de la jornada para responderla al final. Y yo ya mencionado el tema del proyecto, doy paso a Fernando Sanz de Every para que continúe con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo que nos está viendo en directo. Mi nombre es Fernando Sanjerez. Soy miembro del Departamento de Cambio Climático de la empresa Everis Ingeniería. Y tanto con mi compañero de equipo, que es Álvaro Monroy, que es miembro del Departamento de Energía, vamos ahora mismo a haceros primero una especie de mapa conceptual sobre cómo es la situación climática mundial, también llegando al tema local, y luego procederemos a explicar los principales hitos y principales tareas que hemos estado desarrollando en este proyecto, en el Pacto de las Alcaldías, en estos 8 municipios en la provincia de Badajoz. Para poner un poco lo que podríamos catalogar como el contexto climático, básicamente el cambio climático, las definiciones más acordadas por los principales científicos es la variación global del clima de la Tierra y el principal motivo por el que sucede esto es por la acumulación de gases de efecto invernadero en las capas superiores de la atmósfera. Los principales gases de efecto invernadero existentes son 4, son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y los gases fluorados. Y como pueden ver ahora mismo en la imagen que tiene la diapositiva, la principal, cómo funciona o cómo se genera el cambio climático es básicamente porque los gases de efecto invernadero se acumulan en las capas superiores de la atmósfera. Entonces, la radiación solar que entra dentro, o sea, que pasa esa capa de gases, la mayoría es absorbida por la superficie terrestre y la que es reflejada por el efecto albedo, estos gases de efecto invernadero impiden que se vuelva hacia, por decir así, hacia el espacio. Entonces, vuelve a reflejarla contra la Tierra y, por tanto, la radiación se queda retenida y se consigue una elevación paulatina de la temperatura terrestre. Esto sería básicamente el funcionamiento típico de por qué el planeta se calienta cuanto más gases de efecto invernadero emitimos. Luego también, ligado con el término del cambio climático, estaría el de calentamiento global. El calentamiento global es básicamente el calentamiento de la superficie terrestre, ¿vale? Y relacionado con esto, numerosos estudios indican que durante los últimos años, prácticamente desde principios del siglo pasado, la temperatura ha aumentado 0,85 grados centígrados ahora mismo con respecto a principios del siglo pasado. Es un aumento bastante repentino y realmente no tiene precedentes en lo que puede ser la historia de nuestro planeta. Y bastantes gráficas lo reflejan también cómo pueden ser las predicciones a futuro. Aquí tenemos una gráfica en la que la línea azul representa cómo ha sido la media histórica de la temperatura del aire en la superficie terrestre a nivel del mar. Y tenemos dos posibles escenarios. El primero sería el peor escenario, que es la línea roja, que es no tomando ninguna medida ahora mismo, simplemente siguiendo con el ritmo que tenemos de quema de combustibles fósiles y de generación de emisiones. Y el segundo escenario es cumpliendo las previsiones que se establecieron en el Acuerdo de París en 2015. Este acuerdo emitía una serie de objetivos y una serie de estrategias para conseguirlos y pues esta gráfica lo que indica es que si se consiguiesen esos objetivos aplicando las estrategias, limitaríamos bastante las previsiones de variación de la temperatura del aire en la superficie terrestre. Todo esto nos lleva a una pregunta, que sería, ¿cuáles son las principales consecuencias que traen este aumento de las temperaturas? Aquí hemos querido reflejarlas a 2 niveles de escala. El primero a nivel global y el segundo a nivel regional. A nivel global serían, por decir así, los efectos más generales que supone el aumento de la temperatura terrestre.
El principal sería el deshielo de los polos. Por tener más temperatura terrestre también aumenta la temperatura del agua de los océanos y, por tanto, se deshielan los polos. Perderíamos, por tanto, la masa glacial. El agua de estos casquetes polares, al derretirse, aumentaría repentinamente el nivel del mar y esto favorecería un cambio en los eventos meteorológicos extremos, haciéndolos cada vez más extremos. Y, por tanto, también el aumento repentino de la concentración de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono en la atmósfera, esto produce que los océanos diluyan más CO2 y, por tanto, se produzca una acidificación de los océanos. Estos serían los efectos generales. Luego, los efectos a nivel regional más clásicos, por decir así, de lo que supone las consecuencias del cambio climático serían la falta de agua potable, el incremento de los eventos de sequía. Luego también generaría unos grandes cambios en las condiciones para la producción, generalmente hablando de producción agrícola. También produciría eventos, en relación con lo anterior que hablábamos, de eventos extremos, inundaciones y tormentas y olas de calor. Estos serían los principales consecuencias a nivel regional del cambio climático. Aquí tenemos una imagen bastante clarificadora sobre lo que pueden ser los efectos de la subida al nivel del mar. Como podemos ver, tenemos una imagen del continente europeo con una simulación de las zonas que serían inundadas por el aumento del nivel del mar, según se estima. Como podemos ver, hay zonas de Europa, como puede ser los Países Bajos, Bélgica, incluso el norte de Alemania, que se verían bastante afectadas. También tenemos que la parte del mar Caspio, todo lo que sería la parte oeste de Rusia, se vería muy afectada también. Y como podemos ver nosotros también, a lo que nos afecta a nosotros en la península ibérica, sobre todo la cuenca del Guadiana es la que sufriría mayor efecto sobre la subida a nivel del mar repentina. Luego, como también hemos visto y en relación a las gráficas que hemos visto antes de aumentar la temperatura terrestre, aquí tenemos una muy similar, sacando una media histórica, una previsión en función del Acuerdo de París y una previsión en función de que no se cumpliese nada del Acuerdo de París, de cómo puede ser el aumento del nivel del mar en metros a finales de siglo. Tomando medidas y cumpliendo todos los objetivos que se trazaron en el Acuerdo de París, limitaríamos la subida del nivel del mar a finales de siglo a solo 0,43 metros. Del lado contrario, no tomando ninguna medida y, por decir así, siguiendo con el mismo ritmo actual, conseguiríamos una subida del doble, de casi 0,84 metros. Hay que tener claro que todo esto que os hemos contado ahora mismo sobre el cambio climático no es solamente ambiental, también tiene unas profundas consecuencias económicas. El cambio de la producción agrícola, la generación de eventos meteorológicos extremos, todo esto genera una serie de consecuencias económicas y sociales muy, muy importantes. Por tanto, sí que es verdad que todos los países del mundo, o la mayoría, se están tomando muy en serio este tema y anualmente, por ejemplo, se realiza una jornada mundial generalmente en una ciudad o en un país, que es considerada como la COP. Todos tenemos en mente que el año pasado la realizamos en Madrid, el año que viene será en Escocia. Entonces, es una jornada en la que tanto las empresas como los actores políticos se encuadran en un mismo lugar y debaten sobre cuál es la principal problemática del cambio climático, cómo pueden ponerle medidas correctoras, y etcétera. Relacionada con el cambio climático, entraríamos de lleno en contar un poco el contexto energético en España, sobre todo hablando de energía renovable. Quizá la introducción de la energía renovable es la principal medida correctora a la hora de intentar paliar los efectos del cambio climático. La mayoría de las emisiones que tenemos de CO2 a la atmósfera se deben en gran medida a la combustión de combustibles fósiles, ya sea petróleo, gas natural o carbón. Y la introducción paulatina de este tipo de energía limpia, las energías renovables, supone una gran mitigación de las enormes emisiones que se producen por la quema de estos combustibles fósiles. Como tenemos en las dos gráficas situadas en la parte posterior de la diapositiva, a la izquierda tendríamos una evolución de los últimos 3 años de cómo ha ido la generación eléctrica peninsular renovable. Como podemos ver, el color morado indica el porcentaje de generación eléctrica renovable y el gris sería la no renovable. Sí que es verdad que la tendencia es claramente a que se vayan aumentando la generación eléctrica renovable, pero puede que no es una cosa que sea totalmente, por decir así, línea recta ascendente, sino que puede que haya pequeñas variaciones debido principalmente a que la energía hidráulica depende mucho de las sequías
y la eólica del viento. Entonces, estos son dos factores que son bastante variables en función de un año a otro y es lo que nos puede dar estas ligeras variaciones en la producción. Luego, en la gráfica de la derecha, tendríamos cómo es la evolución de la generación eléctrica peninsular renovable. Aquí tendríamos del total que se ha generado en gigavatios hora, qué tipo de fuente renovable la ha generado. Como podemos ver, en España, principalmente, la mayoría de la energía renovable que generamos viene de la energía eólica, acompañada en gran parte por la hidráulica. Y también empezamos a desarrollar la solar fotovoltaica y la solar térmica de una manera bastante importante. Pero este sería, por decirlo de una manera más clara, la foto fija de cómo es la energía renovable que generamos hoy en día en España. Luego, también es importante, aparte de lo que hemos estado hablando de los de las COP, es que es muy importante que el sector legal y que el sector político hagan fuerza a la hora de poner medidas correctoras en la crisis climática. Aquí en España tenemos quizá la gran suerte que hace muy poco se aprobó el primer anteproyecto para la primera ley de cambio climático y transición energética en nuestro país, que será una ley que impulsará muchísimo la descarbonización de nuestra economía y la introducción de la energía renovable, así como una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país. Por tanto, se trata de una gran noticia y pone de manifiesto que el sector legal, el ejecutivo, está poniendo bastante fuerza y se toma este tema del cambio climático bastante en serio. Luego, hablando también un poco del contexto climático, las principales pérdidas económicas que tendríamos en España debido a los efectos del cambio climático sería la afección al sector turismo. El sector turismo es uno de nuestros, es la piedra angular prácticamente de nuestra economía y por decirlo así, cualquier impacto negativo que suponga sobre este sector lo notaremos muchísimo en el global de nuestra economía. Básicamente, los dos impactos climáticos, o quizá el impacto climático que más puede afectar a este sector son las olas de calor. El hecho de que las condiciones ambientales sean más extremas supone una bajada de la calidad turística de nuestro país y, por tanto, tendríamos que empezar a tomárnoslo muy en serio porque realmente es algo muy importante que nos afecta a nuestra economía. Luego, tendríamos que tener también muy claro que para combatir el cambio climático tenemos dos maneras. Podemos enfocarlo desde la manera de mitigar los efectos del cambio climático, que eso sería directamente actuar sobre la raíz del problema y, por ejemplo, introducir medidas de reducción de emisiones. Y luego tendríamos otra manera de combatir el cambio climático, que es la que se llama adaptación al cambio climático, que es no ir a la raíz del problema porque ya no podemos cambiarlo, sino que intentar adaptar las condiciones que tenemos ahora mismo para combatir los efectos climáticos extremos y, por tanto, alcanzar una gran resiliencia frente a los impactos climáticos. Estas son las dos patas de las cuales se puede empezar la lucha contra el cambio climático. Bueno, cabe reseñar también, y me gustaría recordar a todo el mundo que está asistiendo a esta reunión, que estamos dispuestos a aceptar cualquier pregunta que quieran y al final de la jornada las contestaremos con mucho gusto. Y ahora, sin más dilación, le paso la palabra a mi compañero Álvaro Monroy, del Departamento de Energía, que se va a encargar de haceros una introducción a lo que puede ser el proyecto del Pacto de las Alcaldías. Buenos días a todos. Reiterar los agradecimientos a todos por asistir a este evento y también en especial a la Diputación de Badajoz por organizar esta jornada por el clima y la energía. Bueno, en primer lugar, para ponernos en contexto de lo que es el proyecto del Pacto de los Alcaldes y cómo ha llegado a ser lo que es hoy en este momento. Bueno, en 2008 se crea una iniciativa en la Comisión Europea llamado Pacto de las Alcaldías, en donde involucraban a las autoridades locales de ciudades y municipios al desarrollo de la política energética de la Unión Europea. 6 años después, en 2014, se lanzó la iniciativa Majors Adapt, iniciativa en la que se invitaba a las ciudades a asumir compromisos de los efectos inevitables del cambio climático. La combinación de estas dos iniciativas anteriores, más el compromiso adquirido de reducir el 40% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, nace el Pacto de los Alcaldes para el clima y la energía. Como podéis ver, estos son los 3 pilares principales en los que se basa el proyecto del Pacto de los Alcaldes, que son los 3 objetivos a conseguir para el año 2030.
El primero de ellos es el aumento de la eficiencia energética en un 27%, es decir, para un municipio, para una ciudad, sería la reducción de un 27% de su consumo energético durante la vigencia del plan hasta el año 2030. El segundo objetivo sería la reducción de emisiones de CO2 en un 40% para también el año 2030 y, por último, el aumento del uso de las energías renovables en un 27%. Como podéis ver, estos son los 3 documentos principales del proyecto del Pacto de los Alcaldes. El primero de todos es el informe IER, el Inventario de Emisiones de Referencia. El segundo, el informe ERVCC, que es la evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio climático. Y, por último, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. A lo largo de la presentación os iremos presentando y explicando en qué consiste cada uno de estos informes más detalladamente. Bueno, primero el inventario de emisiones de referencia. Este inventario lo que pretende conseguir es una visión global de los consumos y la distribución de estos en el municipio o ciudad, de tal forma que podamos ver los sectores del municipio que más consumen, de tal forma que establezcamos un objetivo claro de reducción de emisiones y de ahorro de eficiencia energética. En primer lugar, podéis ver en el esquema una metodología de realización del IER, que hay una primera fase, que es la recogida de datos. Se hace tanto a nivel municipal como no municipal. En el ámbito municipal, nosotros pedimos directamente al ayuntamiento todas las facturas energéticas, tanto eléctricas como de gas natural, GLP, de todos los combustibles fósiles, y las dividimos en equipamientos, instalaciones municipales, alumbrado público y transporte municipal. Y luego, por otro lado, si en el ámbito no municipal, si es posible, conseguimos los datos directamente de las facturas, o si no es posible conseguir esos datos, hacemos una estimación. Y lo dividimos principalmente en edificios y equipamientos terciarios, edificios residenciales y transporte privado y comercial. Después de la recogida de datos, vendría el cálculo de los consumos energéticos y el análisis de estos resultados. Nosotros dividimos principalmente las fuentes en electricidad, gas natural y los combustibles, que serían GLP y gasoil, y luego lo dividimos por ámbitos, en el ámbito no municipal y el ámbito municipal. Y analizamos los resultados y obtenemos resultados como lo que vais a ver a continuación. Este es un ejemplo, que sería el de Talavera la Real. Mediante los resultados del IER podemos concluir que el consumo de energía en el ámbito no municipal es de un 97%, siendo el transporte privado y comercial el responsable del 49% de estas emisiones, de esta energía. Por otro lado, también supone el 44% de las emisiones totales del municipio de Talavera la Real. Y también decir que cabe destacar el consumo y las emisiones del sector residencial. También podéis ver una gráfica de la distribución de emisiones y de consumo por fuente, donde destacan principalmente el gasóleo y la electricidad en ambas gráficas. Mediante el IER podemos conseguir el consumo total y las emisiones totales del municipio en el año base, que este caso ha sido el año 2011, y por tanto, partiendo de los objetivos que he mencionado anteriormente, hasta el año 2030 tendremos que haber reducido 10.464,94 megavatios y reducido en emisiones 4.354,20 toneladas de CO2. Aquí podéis ver una tabla en la que viene cada uno de los ratios de consumo por habitante y emisiones por habitante de todos los municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes, destacando Jerez de los Caballeros, porque por su gran actividad industrial, la verdad es que tiene un gran consumo y emisiones por habitante en comparación con el resto de los municipios, y también destacar San Vicente de Alcántara y General de la Sierra. Luego, bueno, le doy paso a Fernando, mi compañero Fernando, que va a explicar este informe. Adelante, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Yo ahora mismo os voy a explicar las principales líneas o los principales hitos de lo que puede ser el siguiente informe, que es la evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio climático, también conocido como RVCC. Básicamente, lo que queremos hacer en este informe es sacar una imagen histórica y luego unas previsiones a futuro de cuáles son las condiciones climáticas de ese municipio. En función de esas condiciones climáticas, lo que nosotros
podemos sacar es una serie de impactos climáticos que afectan a unos sectores productivos del municipio. Y lo que hacemos después de tener, por decir así, toda esa evaluación, hacemos un análisis de riesgos y luego hacemos un análisis de la vulnerabilidad. Y podemos trazar cuáles son las principales amenazas a las que se puede ver afectado ese municipio con respecto al cambio climático. Explicando un poco el contenido del informe, básicamente nosotros empezamos con un breve estudio socioeconómico del municipio en el que pues, sacamos los típicos valores socioeconómicos que suelen estudiarse, ya sea población, afiliaciones a la seguridad social, sacamos también densidad poblacional, luego intentamos sacar un poco cuáles pueden ser los principales sectores económicos del municipio, más o menos. Luego, una vez que tenemos claro cuál pueden ser las condiciones socioeconómicas, lo que intentamos es sacar una serie de variables climáticas. Hacemos su estudio y el histórico desde 1950 a 2019. Para ello nos surtimos de un visor cartográfico que ofrece el Ministerio, el MITECO, que se llama Arteca, que es una plataforma en la que tú puedes sacar datos históricos de muchas variables climáticas a escala municipal. Por tanto, nosotros lo que hacemos es sacar una imagen de cómo han sido la serie histórica de ciertas variables climáticas, pues como puede ser temperatura máxima media, precipitaciones, duración máxima de horas de calor, días de lluvia, días sin lluvia, etcétera. Una vez que tenemos esa histórica, lo que hacemos también es proyectarla hacia futuro. Esta base de datos cartográfica de la que nos hemos nutrido para hacer este estudio también tiene la posibilidad de poder sacar predicciones a 2100. Por tanto, lo que podemos hacer es, tal y como vemos en la gráfica que tenemos en la parte posterior derecha de la diapositiva, en el caso de Lloba a la Frontera hemos puesto como ejemplo cómo ha sido el histórico de la temperatura máxima media anualmente y hemos sacado cuáles pueden ser las previsiones a 2100. Entonces, como se puede ver, hay una clara línea ascendente de cómo las temperaturas se situaban cerca de los 20 grados en 1950, las máximas medias anuales, y tras 150 años, las temperaturas pueden estar en torno a los 23 grados centígrados en Oliva de la Frontera en 2100. Esto simplemente es a modo de ejemplo, lo hemos sacado de todos los municipios, y no solo temperatura máxima, sino, como he dicho antes, otras variables. Y con esto lo que nos podríamos tener a la idea es cuáles son los eventos climáticos que pueden suponer un impacto claro en el municipio, también afectando a los sectores concretos de producción de dicho municipio. Una vez que tenemos claro cuáles son los impactos y, sobre todo, muy importante, a qué sectores esos impactos son especialmente relevantes, procederíamos a hacer el análisis de riesgo climático. Explicaremos en un par de diapositivas cómo funciona este análisis, pero básicamente lo que nosotros utilizamos para saber el riesgo climático es la magnitud de que un evento suceda y la probabilidad de que, es la magnitud que tiene ese evento sobre el sector y la probabilidad de que ese evento ocurra. Una vez que tenemos hecho el análisis de riesgo climático, procederíamos a estudiar la vulnerabilidad climática y en función de esa vulnerabilidad, luego será necesario tomar una serie de medidas u otras. Pero el hecho de las medidas será estudiado en el informe PACES, que lo detallaremos más adelante, porque ese informe es el que recoge las medidas tanto de mitigación que se recogen como de adaptación al cambio climático. Como tenemos en esta diapositiva, aquí podemos ver básicamente cómo se haría un análisis de riesgos. Lo primero, en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos también, que encauza con la anterior diapositiva, un estudio en el que lo que ponemos de manifiesto es cuál es la duración máxima de las horas de calor en un municipio. En este caso es San Vicente de Alcántara. Como podemos ver, sobre 1950, la década de los 50, la ola de calor más duradera de ese año fue de alrededor de 10 días en San Vicente de Alcántara. En función de los datos que tenemos y las previsiones que manejamos, lo que nos indican las tendencias es que para finales de este siglo la duración máxima de las horas de calor en San Vicente de Alcántara esté en torno a los 20-25 días al año, la más duradera. Esto es realmente es un impacto muy grande porque se multiplican por 2 la duración en menos de 150 años, por lo que pone de manifiesto que las temperaturas en un futuro, no solo en San Vicente de Alcántara, porque lo hemos hecho en el resto de municipios, los 8 municipios de la provincia de Badajoz que están dentro de este proyecto, las condiciones se van a volver más extremas y, por tanto, hay que ponerse en serio para tomar medidas para paliar al máximo los efectos de estos impactos. Una vez que tenemos trazado cuáles estos impactos sobre los sectores que afectan,
procederíamos a hacer el análisis de riesgo, como tenemos en las tablas que se sitúan a la derecha de esta diapositiva. Vale, como hemos indicado antes, el riesgo climático es el resultado de un producto, el producto de la probabilidad de que un evento suceda por la magnitud de que un evento suceda. Tanto la probabilidad como la magnitud, para nuestro análisis de riesgos, están tarados de 1 a 10, ambos. Por tanto, en el momento que ejercemos ese producto, vamos a obtener un resultado de un número que se va a situar entre 0 y 100, como podemos ver en la primera gráfica, que sería la tabla con la que intentamos categorizar el riesgo. Como podemos ver, si dicho producto nos sale entre 50 y 100, hablaríamos de un riesgo alto, como lo tenemos puesto. Si se sitúa entre 25 y 50, medio, y así sucesivamente. Y abajo tendríamos un modelo de una tabla de un análisis de riesgos en el que, por ejemplo, hemos cogido el sector agrícola y ganadero como sector productivo de un municipio y hemos identificado cómo afecta a ese sector, en términos de probabilidad de magnitud, una serie de impactos climáticos. Estos impactos climáticos son olas de calor, aumentos de las situaciones de sequía, erosión hídrica del suelo y aumento de las temperaturas. En función de la probabilidad de la magnitud que les hemos puesto a cada uno de los impactos, obtenemos un resultado que se sitúa siempre entre 0 y 100. Para el caso de este ejemplo, todos los impactos que identificamos nos entraron dentro de lo que puede ser un riesgo medio, un R2. Por tanto, tendrían un riesgo medio frente al cambio climático y seguramente se tendrían que tomar medidas correctivas en un futuro. Una vez que tenemos claro, como hemos indicado en la anterior diapositiva, cómo analizamos el riesgo y sobre todo tenemos ese producto, tenemos ese número de entre 0 y 100, procederíamos a calcularnos cómo es la vulnerabilidad de ese riesgo. Antes tendríamos que tener claro qué es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación es un concepto que está íntimamente ligado con la resiliencia climática de un municipio. Y, por tanto, según la metodología que hemos utilizado, la capacidad de adaptación está tarada entre 1 y 7, en función de si esa capacidad de adaptación es despreciable, mínima, media, significativa o importante. ¿Cómo le damos a cada sector de un municipio esta capacidad de adaptación? Es muy sencillo. Nosotros lo que intentamos es conocer de ese sector específico de ese municipio cuántas medidas de adaptación han sido tomadas ya con anterioridad antes de realizar este análisis. En función del número de medidas que dicho sector tenga, pueden ser 1, 2, 3, 5 o más, este sector adquiere un adjetivo que puede ser despreciable, mínima, media, significativa e importante. Y en función de este adjetivo, la capacidad de adaptación de dicho sector alcanza un número que siempre está entre 7 y 1, como podemos ver en la tabla superior. Cuando tenemos ya el número del análisis de riesgos, que se sitúa entre 0 y 100, como hemos indicado en la anterior diapositiva, y tenemos el número que indica la capacidad de adaptación de dicho sector, que se sitúa entre 7 y 1, procedemos a hacer el análisis de vulnerabilidad. En la tabla situada en la parte posterior, podemos ver, muy similar a la del análisis de riesgos, una tabla que indica el índice de vulnerabilidad. La vulnerabilidad climática viene determinada por la metodología como el riesgo por la capacidad de adaptación, es decir, el número entre 0 y 100 por el número entre 1 y 7. Esto nos va a dar un producto que se va a situar siempre entre 0 y 700. En función de dónde caiga, como hemos tarado en la tabla, nos dará una vulnerabilidad alta, una vulnerabilidad media, baja o despreciable. Todo esto, realmente, como es útil verlo, es en la gráfica que tenemos situada a la derecha de la diapositiva. Aquí hemos puesto el ejemplo de San Vicente de Alcántara y tenemos todos los impactos que hemos identificado en análisis de riesgos, diferenciados por color en función del sector al que aplican. Como podemos ver en la gráfica, los 4 primeros de la izquierda están referentes al sector agrícola, luego tendríamos el sector hidrológico, 2 referentes al sector salud, 1 al turístico y 3 al sector ecológico. Esta gráfica lo que refleja es los números que hemos obtenido del producto del riesgo por la capacidad de adaptación, ¿vale? Y tenemos una foto fija de cuáles son las principales vulnerabilidades a las que se enfrenta San Vicente de Alcántara derivadas del cambio climático. Como podemos ver, el sector agrícola de San Vicente de Alcántara tiene una vulnerabilidad muy importante frente al aumento de las temperaturas en el sector agrícola y presenta otra muy, muy importante frente al aumento de los eventos extremos relacionados con las olas de calor en el sector salud.
Son las dos que pasan de tener una vulnerabilidad baja a una vulnerabilidad media y, por tanto, sería bastante importante poner el foco sobre ellas a la hora de implementar medidas correctoras. Ahora, a continuación, mi compañero Álvaro Monroy, del Departamento de Energía, va a introduciros un poco cuál es la parte de la mitigación de las medidas correctoras del documento Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Muchas gracias, Fernando. Bueno, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible realmente es el documento principal del proyecto de Pacto de los Alcaldes y se divide en tres partes principales. Una sería la estrategia global, en donde realizamos una explicación del marco actual y de las características principales del municipio, geográficas, demográficas y meteorológicas. Establecemos los objetivos y metas en cuanto a mitigación y adaptación y explicamos aspectos organizativos como la estructura y coordinación y organización del ayuntamiento y del municipio, la estimación económica del plan y los recursos previstos para este plan de acción. Luego, la segunda parte sería la mitigación del cambio climático, donde presentaríamos los resultados principales del IED, del Inventario de Emisiones de CO2 de referencia, y un plan de acción de mitigación que recogería todas las medidas que hemos propuesto para llegar a los objetivos marcados para el año 2030. Y, por último, sería la parte de adaptación al cambio climático, donde se presentarían los resultados pedidos en el informe que ha explicado ahora Fernando, y un plan de acción de adaptación donde se recogen también las medidas de adaptación para combatir los efectos del cambio climático. Aquí en pantalla podéis ver un ejemplo de una ficha de una de las medidas propuestas para uno de los municipios. Esta sería la adecuación viaria y señalización para el uso de la bicicleta, que supone un ahorro energético y de emisiones. Hacemos una explicación, una breve descripción de la acción, en qué consiste, estimamos una inversión, marcamos una rentabilidad de esa inversión con unos indicadores de seguimiento y marcamos el departamento responsable. También, pues estimamos la reducción de CO2 y el ahorro de energía que supone la implantación de esta medida a lo largo del plan. Y en el cuadro de abajo podemos ver el porcentaje de implementación de la medida a lo largo de la vigencia del plan, cómo vamos consiguiendo esos ahorros energéticos y de emisiones y cómo vamos invirtiendo poco a poco a lo largo del plan. En la parte de la derecha podéis ver una lista, un ejemplo de una de las medidas que hemos propuesto dentro del plan de mitigación, como podría ser la sustitución de luminarias por otras más eficientes como la tecnología LED, la implantación de sistemas de telegestión del alumbrado o la sustitución de vehículos por otros más eficientes como pueden ser los vehículos eléctricos o híbridos. En esta lista podemos ver también ejemplos de otras medidas aplicadas a otro sector, como puede ser el equipamientos e instalaciones municipales. Hay algunas medidas más comunes, como puede ser las auditorías energéticas a edificios municipales o la calificación energética de los mismos, o acciones un poco más no tan comunes, como puede ser la compra de energía verde certificada o la contratación con criterios medioambientales y de eficiencia energética. Ahora doy la palabra a Fernando para explicar la parte de plan de adaptación. Muchas gracias, Álvaro. Tal y como has estado explicando, tú en las anteriores diapositivas has hecho mención a las medidas de mitigación y yo ahora voy a hacer mención a las medidas de adaptación al cambio climático dentro del informe del PACES. Como os he estado explicando anteriormente, ante la vulnerabilidad que hemos identificado antes, nosotros tenemos que proponer una serie de medidas de adaptación. Aquí tenemos una tabla en la que se muestra un ejemplo de una ficha de adaptación de una medida que hemos propuesto para el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, en el que nosotros identificamos una vulnerabilidad dentro del sector agricultura y silvicultura, en el que veíamos que había un alto grado de erosión hídrica. Por tanto, se perdía mucho terreno al erosionarse. Entonces, nosotros hemos propuesto una acción de adaptación para paliar los efectos de esa erosión. Por tanto, como podemos ver, nosotros lo que intentamos hacer para disminuir esta erosión que hemos identificado en Fregenal de la Sierra es el abonado de las zonas críticas, ya que el abonado con desechos de compostaje generados por materia orgánica
mejora la estructura del suelo y, por tanto, se puede reducir esa erosión que hemos identificado. Nosotros en esta ficha, en todas las medidas que hemos propuesto para todos los municipios, siempre estimamos cuál puede ser la inversión inicial y la inversión periódica durante todos los años en los que se tiene que llevar a cabo dicha actuación. Y también llevamos una serie de indicadores, en este caso sería el porcentaje de zonas afectadas por la erosión o la degradación de la calidad del suelo, una serie de indicadores con los que podemos ir viendo si dicha medida es muy efectiva o no. Y luego también en estas fichas identificamos cuál es el impacto que intentamos evitar, cuál es la vulnerabilidad que hemos identificado y también designaríamos el departamento del ayuntamiento que sería responsable de ejecutar dicha medida. Aquí tenemos otros dos ejemplos de otras dos fichas de medidas de adaptación que hemos propuesto. Como podemos ver, la primera de la izquierda hace referencia a el sector salud y concienciación y sensibilización de la población. Y lo que hemos identificado es que en estos 8 pueblos en los que hemos realizado los proyectos, la distribución de la población por edades nos indicaba que había mucha gente de más de 65 años y, por tanto, dentro de los denominados como grupos de riesgo, frente, por ejemplo, a los impactos de las olas de calor. Por tanto, en muchos de los municipios hemos implementado o hemos propuesto esta medida, en la que básicamente intentamos llevar a cabo campañas de sensibilización para que la gente tenga mucho más cuidado cuando salga a la calle, cuando están en medio de una ola de calor, ya que, por tanto, podríamos atajar el problema de la mortalidad prematura derivada de estas olas de calor. Luego, en la ficha de la derecha, tendríamos una medida directamente que aplica a la agricultura y silvicultura, que ese es el sector al que aplica, y el impacto que intentamos evitar son las sequías prolongadas y el aumento de la erosión. Por tanto, lo que intentamos hacer es, aparte de modernizar los sistemas de regadío, porque realmente modernizar los sistemas de regadío es una acción muy importante a la hora de poder reducir el consumo de agua y, por tanto, paliar los efectos de una sequía en un futuro. Y también es una medida combinada, aparte de paliar los efectos de la sequía, intentamos paliar los efectos de la erosión en dicha medida. Por tanto, esta ficha de la derecha sería una acción combinada de 2 medidas de adaptación. Y hasta aquí sería lo que tenemos que decir con respecto al proyecto. Cabe decir que muchas gracias a todos los asistentes y que en estos momentos estamos deseosos de que, por favor, procedáis a enviarnos todas las preguntas que tengáis y nosotros las contestaremos con mucho gusto. Y aquí en esta última diapositiva os queremos dejar una serie de contactos, o ya sea páginas web, páginas de Facebook, perfiles de Twitter, en las que podéis seguirnos y podéis seguir sobre todo el desarrollo de este proyecto y por tanto, nos encantaría que estuvieseis más en contacto con estos perfiles que os ponemos a vuestra disposición. Y en este momento estamos dispuestos a recibir cualquier pregunta que queráis. Pues muchas gracias, Álvaro, Fernando y Luis, por vuestras presentaciones. La verdad que han sido interesantes. Hemos cubierto el tiempo desde el punto de vista de que queríamos trasladaros una píldora de sensibilización y de información del trabajo que estamos haciendo. Y, en principio, este primer bloque lo tenemos, como decía, cubierto. Yo quería, antes de entrar a las preguntas, que estoy seguro que de los asistentes recibiremos algún tipo de consulta, pero quería poner de manifiesto algunas cuestiones dirigidas en especial a los responsables municipales que nos siguen hoy, que en principio estamos poniendo a vuestra disposición una batería de medidas. Realmente es un plan que os traza el recorrido a los próximos años en cuanto a actuaciones que podéis ir desarrollando en vuestros municipios. Al final es un compromiso no solo de vosotros como responsables, que también nosotros adquirimos en Diputación para acompañaros en todo este camino, desde el punto de vista del asesoramiento técnico y de la inversión, como estamos haciendo hasta ahora. Pero también quiero trasladar al resto de asistentes que es un compromiso también individual, no solamente de las instituciones, sino también de nosotros como individuos, en el que al final, aunque no tengamos la expectativa de que en el 2100 muchos de nosotros podamos estar aquí, pero sí es claro que lo que vayamos a hacer hoy
afectará a aquellos que sí estarán ocupando los municipios en la provincia en ese año. Así que, como digo, realmente es una responsabilidad que trasladamos hacia adelante en cuanto a la posibilidad de mejora y tratar de pues, modificar la curva. Ya sabéis que a lo largo de los últimos meses y semanas hemos estado hablando mucho de las curvas y cómo somos capaces de evitar los picos en las curvas. Pues también tenemos que evitar el pico en la curva del calentamiento global y es también compromiso de todos. Lo cierto es que todas estas acciones que ahora a través del proyecto trasladamos a los ayuntamientos, a estos 8 ayuntamientos que están incorporados dentro del proyecto Urbansol, son completamente extrapolables a toda la provincia. Y es la voluntad de la Diputación que vayamos recorriendo un camino de compromiso entre todos de incorporación al pacto de los alcaldes. Al final lo que nos dará será las herramientas que de manera individual por parte de los municipios o de manera global desde Diputación a escala provincial podamos ir tomando para contrarrestar todas las afecciones del cambio climático. Fijaos que venimos, y se ha hecho a lo largo de la presentación, un recorrido en el que estábamos hablando de medidas de mitigación, pero se incorporaron en las nuevas versiones de los planes de acción de energía y clima, se incorporó el concepto de adaptación, porque al final estamos sufriendo ya el efecto del cambio climático y tenemos que de alguna manera adaptarnos a él. Nuestros municipios, se ha puesto en manifiesto en las presentaciones que brillantemente hacían Fernando y Álvaro, se ha puesto en manifiesto que nuestros municipios tienen vulnerabilidades específicas en el sector de la agricultura y en el sector de población de mayor edad. Y es ahí donde al final nuestros ayuntamientos y nuestros municipios tienen que trabajar en proteger tanto el sector de actividad, que está muy vinculado al sector primario y al desarrollo de la agricultura y la ganadería, como a nuestros mayores, que al final son también parte del sustento, en muchos casos, de las familias en el desarrollo económico de las actividades en los municipios. Así que, en realidad, como decía, todas estas medidas que ponemos de manifiesto y ponemos a la mano de los ayuntamientos que están incorporados al proyecto, podemos incorporar al resto de la provincia y es nuestro objetivo poder ir haciéndolo así y que entre todos vayamos trabajando en la adaptación a ese cambio climático para invertir, como decía, la curva de evolución que tenemos prevista en el calentamiento. No sé si, Fernando, quieres tomar un poco la palabra en cuanto a algunas consultas que puedan haber entrado en el chat. Porque como vamos a ver aquí abajo, ha llegado la primera consulta, en este caso es para mí, y la pregunta ¿es realmente eficaz utilizar medidas de adaptación para paliar los efectos del cambio climático en un municipio? Bueno, para la persona que ha hecho esta pregunta, muchísimas gracias por preguntarla. Me parece una pregunta bastante interesante. Mi opinión es que sí. Te puedo poner el ejemplo de un municipio que tenga mucha actividad turística, que, por ejemplo, su principal sector sea el turismo, y nosotros identifiquemos que ese sector va a tener un riesgo muy fuerte con respecto a las olas de calor o con el aumento de la temperatura. Esto lo que puede implicar es que ese municipio que en un futuro vaya a tener unas condiciones climáticas más desfavorables por el hecho de tener más temperatura, sea más incómodo de visitar. La gente no quiere ir a ese municipio porque sabe que va a hacer mucho calor o porque las visitas se hacen más incómodas. Por tanto, nosotros lo que proponemos, por ejemplo, una medida de adaptación frente a este impacto que identificamos sería la instalación de toldos entre las calles o en los puntos turísticos para favorecer las zonas de sombra y que, por tanto, las condiciones ambientales sean más favorables. La instalación de más puntos de refresco, como pueden ser fuentes de agua potable para mejorar la hidratación de los turistas que estén, o incluso el aumento de las zonas verdes y la sombra ejecutada por el arbolado. Esta serie de medidas puede conseguir, no obviamente revertir la situación, porque es una medida de adaptación, no es una medida de mitigación, no va a solucionar el foco del problema, sino que va a intentar convivir con el problema de la mejor manera posible. Es una medida de adaptación. Y, por tanto, que dicho municipio que tiene una actividad turística muy importante se pueda visitar de una manera más confortable. Por tanto, mejoraríamos, lo puedo decir así, los posibles impactos a los que se pueda ver en un futuro. Por tanto, yo sí que pienso y creo que es bastante importante y eficaz utilizar medidas de adaptación, sobre todo para paliar los efectos. Es muy importante eso. Parece que hay una pregunta para Luis que nos pasan desde el chat.
Si quieres te la leo, Luis. ¿Crees que este proyecto ha ayudado a la población local a conocer un poco mejor cómo es su municipio en materia de energía y clima? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, yo entiendo que la respuesta es que sí. De hecho, con esta jornada que es la conclusión, digamos, de este contrato para la adhesión de estos municipios al pacto de la alcaldía, estamos dando ya una difusión al contexto energético que nos estamos encontrando en los municipios. Sí es importante resaltar, que antes lo decía Martín también, que esto no es un punto final. El plan de acción que se ha elaborado y que era el documento imprescindible para formalizar la adhesión de los municipios al pacto de la alcaldía es un documento que está vivo, ¿vale? Es un documento que se tiene que ir actualizando anualmente, que se tiene que hacer una monitorización de cómo va el consumo energético, la evolución en los municipios para irlo adaptando y sobre todo que está completamente abierto a la ciudadanía. O sea, como decíamos antes, no solo es la administración, sino es cada individuo, cada persona la que tiene que aportar para estas medidas e incluso pues, aportar sus comentarios o sus propias ideas que podrán ser incorporadas en futuras actuaciones. Se han definido una serie de actuaciones en los PACE ahora mismo, pero esas actuaciones se pueden ir modificando año a año, ampliando, incluyendo nuevas medidas. Medidas que están incluidas en estos PACE. Hay muchas campañas de sensibilización, con lo cual este contexto energético del municipio se pretende que cada vez sea más conocido por los ciudadanos del municipio, con lo cual se busca una mayor participación en que cada vez sea un proceso más colectivo, lo que ayudará a conseguir los objetivos que comentábamos de desarrollo sostenible a través de la reducción de las emisiones de CO2 y al aumento de la eficiencia energética y el incremento del uso de energías renovables. Así que yo creo que en ese sentido ha sido muy positivo y es un punto de partida de un camino que tenemos que ir recorriendo todos juntos de aquí al 2030 y luego ya probablemente más adelante. Así es. Hay una pregunta también dirigida quizá a los compañeros de Everis sobre las medidas económicas o el impacto económico que tienen sobre las medidas de adaptación de estos planes en los municipios. Sí, sí. La pregunta para el resto de la gente que nos esté viendo exactamente es, ¿podéis comentar algo sobre el impacto económico de las medidas de adaptación a implementar en un municipio tipo en relación a unos plazos razonables? Sí, con respecto a las medidas de adaptación, a mí lo que me gustaría decir es, realmente no son las que mayor impacto económico tienen. Sí que son las medidas de mitigación, cuando tú quieres reducir emisiones tanto porque quieres aumentar la introducción de energías renovables en un municipio o, por ejemplo, quieres mejorar la eficiencia energética, siempre supone mucho más impacto económico que a lo mejor lo que puede ser una medida de adaptación. Todas las medidas de adaptación que hemos propuesto para los municipios de este proyecto son medidas efectivas, medidas que tienen un respaldo científico detrás, pero no son medidas que supongan mucha cantidad de dinero, por decirlo así. Porque siempre es más caro quizá aumentar la introducción de renovables en un municipio que, por ejemplo, aumentar la zona de arbolado para aumentar la sombra en un municipio o, por ejemplo, introducción de dispositivos de refresco o, como puede ser, abonar con materia orgánica las zonas en las que creemos que puede haber erosión para mejorar su estructura. Por tanto, realmente el impacto económico viene más en las medidas de mitigación, que es realmente ahí es donde se tienen que poner la mayoría de los recursos económicos. Las nuestras son cantidades bastante, por decir así, asumibles por un municipio y no suponen este impacto económico tan grande como pueden ser las otras. Yo también quería añadir a esa pregunta, porque lo cierto es que los compromisos de inversión que suponen en muchos casos la incorporación de energías renovables tienen un retorno en el largo plazo. Es decir, que aunque estemos sometidos a una inversión inicial, como apuntabas, que es cierto que la incorporación de renovables en algún caso puede ser costosa, pero están vinculados a un retorno en el ahorro de la energía y de las emisiones en definitiva. Así que hay que tener en cuenta que en los planes de acción que se facilitan a los ayuntamientos hay medidas que tienen un retorno y otras que el coste económico está sobre todo dirigido a las vulnerabilidades que pudiéramos tener en el futuro si no acometiésemos esas medidas. Y, por tanto, el coste de oportunidad de no tomar una medida ahora probablemente supondrá un coste mayor en el futuro. Así que lo cierto es que los criterios de inversión económica y de retorno, dependiendo de la medida, son diferentes,
Pero es claro que tanto con la incorporación de renovables como con el establecimiento de medidas ahora, probablemente nos recuperarán ahorros o nos evitarán costes a futuro. Tenemos ahí también otra pregunta de espectadores. En este caso dicen, una de las mayores dificultades en la elaboración de los PACES es la recopilación de datos para establecer la línea de referencia. ¿Cómo se ha establecido en los PACES elaborados? Yo creo que si quieres, Álvaro, ¿nos puedes contestar tú? Sí, claro. A la hora de establecer una línea base o un año base para estudiar lo que es el PACES en un municipio, hay dos aspectos principales a tener en cuenta. Por un lado, queremos un año lo suficientemente alejado del año 2030 como para que sea factible conseguir los ahorros de emisiones y los ahorros energéticos y de producción de energía renovable hasta el año 2030. Y por otro lado, no queremos tener un año no demasiado antiguo, de tal forma que el municipio pueda tener todos los datos de un año en cuanto al consumo. Es decir, muchas veces si el año base elegido es muy antiguo, desde los años 90, por ejemplo, es posible que el ayuntamiento no haya conservado todas las facturas respecto a ese año. Entonces, en función de eso, pues hemos elegido el año 2012 en la mayoría de los municipios que están adheridos a este pacto. Aquí hay que remarcar también que a través de las principales suministradoras de energía han dado datos globales del comportamiento de la evolución de los consumos en los municipios. Esto también hay que agradecerlo porque también la participación en el acceso a la información de aquellos que están suministrando a los municipios, de aquellas empresas suministradoras, es fundamental. Ellos contienen o conservan el registro, en este caso, como decía Álvaro, nos hemos ido a registros anteriores del 2012, en algunos casos en los municipios en el 2011, pero son la base en la que poder basar no solo estos PACES, sino la evolución del seguimiento que queremos hacer a los documentos en el futuro. Es decir, disponemos ya y nos han facilitado datos de comportamiento del año 2019 y todo este trabajo que se ha elaborado ahora tiene una continuidad en el tiempo a través de la actualización del inventario de las emisiones y, por tanto, del seguimiento de los consumos y del comportamiento anual de los municipios. Incorporando, además, en este seguimiento, que habitualmente el pacto de los alcaldes establece en 2 años, un seguimiento bianual, queremos ir incorporando también todas aquellas medidas que los ayuntamientos vayan tomando a lo largo de estos años en ejecución de medidas de implementación o de mitigación de los efectos del cambio climático y que, por tanto, entrarán a computar desde el punto de vista de la reducción de emisiones. Algunos desde el 2011, muchos de ellos, los ayuntamientos han ido tomando ya cartas en el asunto, han ido ejecutando cuestiones y, en principio, esto se incorporará también a la evolución de cómo se van a ir consiguiendo los objetivos, ¿vale? Así que esto es un trabajo que arranca aquí desde el punto de vista de los compromisos, pero el compromiso es también a futuro, en el seguimiento, en la incorporación de medidas y en la evolución de cómo esas medidas se están consiguiendo. Si me permite, yo quería añadir también lo que estamos hablando de, efectivamente, los datos para la elaboración de los PACES y fijar un año de referencia son complicados porque, como se comentaba en la presentación, no se trata solo de los datos de consumo de la administración en el municipio, sino que son los datos del consumo general del municipio. Entonces, como decía Martín, la colaboración de las empresas distribuidoras es importantísima porque tenemos que saber no solo el consumo de los edificios municipales, que puede haber facturas en los ayuntamientos, que debe haberlas. En el año de referencia que hemos fijado teníamos facturas de todo, sino que tenemos también que saber el consumo en el municipio en el sector residencial o en el sector industrial, que en algunos casos pues son consumos importantes. Y eso es lo que nos configura una fotografía del consumo energético total del municipio en el año que hemos tomado de referencia, ¿vale? Esa fotografía es la que nos servirá luego de base para ir comparando en los años posteriores e ir teniendo la evolución del consumo dentro de los objetivos que esperamos. Perfecto. Entra también otra pregunta más, en este caso está dirigida para Álvaro. La pregunta es, ¿el hecho de que Jerez de los Caballeros disponga de un elevado consumo eléctrico industrial ha variado su criterio para implementar medidas de mitigación en este municipio respecto a los otros? Bueno, muchas gracias. Pues precisamente Jerez de los Caballeros ha sido un caso particular en este proyecto de los PACES en la Diputación de Badajoz,
ya que cuando nosotros, bueno, Luis lo sabrá, cuando nosotros hicimos el IER, elaboramos el IER para calcular los consumos desglosados del municipio, nos dimos cuenta que el consumo en el sector industrial era desmesurado, tanto que de alguna forma no se podían ver los consumos de otros sectores del municipio. Y, por tanto, decidimos descartar el consumo del grupo Balboa para no desvirtuar de alguna forma los consumos globales del municipio. Y ya respondiendo más específicamente a la pregunta, sí, precisamente en Herederos de Caballeros hemos propuesto medidas para implementar muchas más medidas en el sector industrial que en otros municipios, como puede ser promover la sustitución de calderas de gas y de gas natural, de gasoil y de gas natural, por calderas de biomasa. Perfecto. Lo cierto es que este tipo de actuaciones son viables en muchos de los municipios. Como ejemplo, por ejemplo, en Olivenza tenemos diferentes actuaciones que dentro del Plan Smart Energía tiene Diputación de Badajoz actualmente en ejecución. Tanto estamos estudiando implementación de energías renovables en residencias de mayores, también se está haciendo un estudio de la iluminación de las murallas, porque también hay una componente que hablábamos también del turismo desde el punto de vista estético de los municipios y que afecta también a la reducción de emisiones. Así que lo cierto es que hay medidas que se pueden incorporar que, independientemente del comportamiento industrial de un municipio, y que en el caso de Jerez de los Caballeros es muy significativo, pero que también suman y que en este caso los municipios comparten instalaciones. Me refiero a residencias, colegios, entidades de polideportivos, es decir, que en realidad hay medidas que son muy transversales y que son ejemplos para implementar en otros municipios. Tenemos otra pregunta ahí, que en este caso está dirigida para mí. Dice, ¿por qué cree que favorecer la eficiencia energética en esta zona de Extremadura es un buen instrumento en la lucha contra el cambio climático? Lo cierto, bueno, es que esta zona en la que los 8 municipios participantes en el proyecto Urbansol venía condicionada el carácter de interregionalidad que tenemos con Portugal. De hecho, el proyecto es de cooperación transfronteriza con Portugal y se seleccionaron municipios que con diferentes entidades, desde el punto de vista de población y de tipologías del sector primario, pudieran ser un ejemplo a lo largo de toda la raya con Portugal. En este mismo caso, Portugal lo ha establecido de manera espejo al otro lado de la frontera y también tendremos la posibilidad de comparar cuál es el comportamiento de los PACES en municipios en el país vecino. Pero lo cierto es que, aunque esté dirigido a estos 8 municipios, como he ido hablando también a lo largo de la jornada, tiene todo carácter o capacidad de ser trasladado al resto de la provincia y es nuestra voluntad que realmente vayamos animando a los ayuntamientos a que se incorporen al pacto de los alcaldes. De hecho, fue en 2015 ya cuando hubo un elevado compromiso por parte de los ayuntamientos. Desde Diputación se favoreció la adhesión y se les dio asistencia para la adhesión al pacto de los alcaldes. Pero si de esa adhesión no vamos comprometiendo una ejecución tanto en la elaboración del plan, que ahora ya cuentan estos 8 municipios, como en el seguimiento de las medidas y de la implementación de nuevas inversiones para conseguir esos objetivos, todo carece de sentido. La voluntad es que todos los planes de acción que vayamos haciendo ahora, igual que con estos 8 municipios, tengan una continuidad en el tiempo y que la asistencia que podamos dar desde Diputación sea acotada a la capacidad de que podamos ir incorporando, como digo, medidas y favoreciendo a los ayuntamientos a incorporarse al pacto. Pero, de alguna manera, es extrapolable, como digo, a toda la provincia y con un carácter muy transversal. El objetivo, además, de que Extremadura cuente con mayor número de municipios adheridos al pacto de los alcaldes favorecerá también nuestra visión como territorio hacia Europa y probablemente tendremos mayor capacidad de acceder a ayudas públicas. En este caso, de estrategias que vayan recogidas directamente a esos objetivos de mitigación del cambio climático y que Europa, como estamos viendo, está empezando a lanzar. Estamos escuchando medidas como hay planes de inversión europeos dirigidos a la movilidad eléctrica. Nosotros estamos en una buena posición para poder recopilar ese tipo de inversiones. Con la incorporación de los ayuntamientos al pacto de los alcaldes tenemos mayores excusas para que el territorio esté comprometido, visto desde Europa, esté comprometido a la consecución de esos objetivos. Así que yo animo a todos los ayuntamientos a que, en la medida en la que puedan
tanto contar con nuestra ayuda como con medios propios, incorporarse al pacto de los alcaldes, iremos favoreciendo y iremos haciendo región de cara a Europa. No sé si queréis apuntar algo más o si nos entra alguna otra consulta. La verdad que hemos tenido interés y los participantes han estado activos en el seguimiento de la jornada. Yo agradezco de nuevo la participación y recordad simplemente que abajo tenéis para poder introducir unas últimas preguntas antes de que podamos cerrar la jornada. Si queréis apuntar algo más. No, yo como tú dices, Martín, agradecer la asistencia de todos los presentes y bueno, pues incentivar en que se siga trabajando en este sentido, que todos participen en el desarrollo sostenible de su municipio y que las opiniones de todos cuentan para que entre todos pues podamos ir estas actuaciones que hemos definido en los PACE, los planes de acción, irlas concretando en el futuro o irlas ampliando. Así que, por mi parte, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y a Everest por la organización de la jornada y la presentación que han hecho tan brillantemente como has dicho tú. Perfecto. Perdón, por nuestra parte también agradecer a todo el mundo que ha asistido a la jornada. También agradecer a los responsables de los municipios que cuando fuimos allí a visitarles nos abrieron sus puertas y han colaborado con nosotros. Y una vez más también pedir disculpas por los errores técnicos que hemos tenido al principio y nada más, que ha sido un proyecto muy interesante y yo creo que es una muy buena iniciativa. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Nuestros siguientes pasos serán dirigidos a estos 8 ayuntamientos en entregar formalmente los documentos de la planificación y cumplimentar ya el último paso de inscripción en el pacto de los alcaldes a nivel europeo. Así que para aquellos ayuntamientos responsables municipales que nos seguís ahora, os convocamos a que en las próximas semanas podamos tener un último encuentro que será el principio también de esta andadura en cuanto a la elaboración del pacto de los alcaldes y agradecer pues a todas las partes que han participado en esta jornada, por supuesto, en la organización de la misma y en el desarrollo que hemos ido haciendo. Gracias a todos, disculpas de nuevo por las incidencias al inicio y os animamos a que nos sigáis en el trabajo que habitualmente desarrollamos desde Diputación de Badajoz. Un saludo para todos.